Hola cuentistas, espero se encuentren muy bien. Hoy les traigo un cuenterete titulado Un amor a los 80 años. ¡Comencemos! Aquí estarás mejor, papá. Jamás debí de haberlos heredado en vida, dijo don Marcos Miraflores. Y ante el silencio de su hija, quien, ignorándolo, sacaba la ropa de la maleta de su padre, gritó: «¡Miserables! ¡Malagradecidos!». Grito lleno de furia y resentimiento que contrastó con el armonioso canto de los pajarillos que revoloteaban en el jardín de la casa de retiro para adultos mayores, y que hizo que la enfermera, quien parada muy derecha y con los pies muy juntos que calzaban un zapato blanco ortopédico para evitar el cansancio, se ruborizara. «Termino de desempacar la ropa de mi padre y yo le llamo», le dijo María Inés a la enfermera. «No, que se quede», gritó don Marcos, «que se entere qué tipo de hijos tengo». «Yo le llamo», le dijo María Inés a la enfermera, quien con un gesto afirmativo, evitando la mirada de don Marcos, salió de la habitación. «Lo que me faltaba, que me encierren aquí con un ejército de enfermeras cómplices», refunfuñó don Marcos. «Papá, papito, ya lo hablamos. Tienes 80 años. Estás fuerte y quiero tener papá para rato». «Mentirosa», la interrumpió el padre. «Lo que quieres es controlarme, quedarte con mi casa, lo único que yo no les he heredado. Bola de buitres». «Papá, sé que estás molesto, pero tu casa es muy grande y tú ya no puedes vivir solo en ella, y menos subir escaleras. Te caíste y estuviste un mes en el hospital. Tú no eres consciente de la angustia en la que vivimos Ana María, Lorenzo y yo, todos tus nietos y todos los que te queremos. Así que yo no voy a dejar que por un berrinche tuyo te vuelvas a caer y pierdas la vida, papito». Los ojos de don Marco irradiaron furia, y los torrentes de sangre que furiosamente bañaron su cerebro le impidieron formular un argumento coherente para contestarle a su hija, quien siguió desempacando en silencio para, al terminar, darle un beso a su padre, quien sentado en una silla de ruedas continuaba rumiando su coraje. «Aquí vas a ser amigos, papá. Vas a tener actividades, quien te cuide, y nosotros, tu familia, te vamos a visitar diario», dijo María Inés al tiempo que su rostro involuntariamente hizo un gesto raro, provocado por un olor nauseabundo que llegó a sus narices. «Papá, te echaste un pedo, papá», afirmó molesta la hija. «Tu habitación tiene baño, papá». Don Marcos infló sus cachetes y, haciendo un esfuerzo, se echó otro pedo, pero ahora sonoro. «Papá, por favor, tú sabes que no soporto los pedos», le dijo su hija Marinés, quien efectivamente desde que era una niña no soportaba que nadie se pedorreara en su presencia, y su padre lo sabía. «Trrr», se volvió a escuchar, al tiempo que don Marcos se carcajeó, haciendo que su hija, sin quitarse la mano de su nariz, llorara indignada y saliera de la habitación. Un ligero bullicio de voces, en su mayoría cascadas, acompañado del sonido que produce el chocar de cubiertos sobre platos, se escuchaba en el comedor de la residencia para adultos mayores. Don Marcos apareció en el comedor, empujado en su silla de ruedas por Juanita, una enfermera que rondaba sus 50 años. Doña Victoria y doña Mago, que compartían una mesa de 4, lo vieron entrar y murmuraron entre ellas con una sonrisa pícara: «Mire, don Marcos, le presento a don Juan Manuel». «Mucho gusto», le dijo Juan Manuel, un anciano de 80 años con expresión afable y juvenil. Don Marcos le contestó con una mueca que representaba una sonrisa forzada. «¿Gusta comer aquí con don Juan Manuel?» «No», le contestó secamente don Marcos a la enfermera. «¿Con aquellas señoras?», le preguntó Juanita, señalando a doña Victoria y a doña Mago, al tiempo que le hizo un gesto a Juan Manuel con el que le pedía comprensión. «No», le contestó secamente don Marcos. «¿Con quién le gustaría compartir mesa?», le preguntó amablemente Juanita. «Con nadie», le contestó don Marcos. «Muy bien, junto a la ventana hay una mesa sola», le dijo Juanita, empujando la silla de ruedas a la vez que le hizo una seña a un mesero para que la siguiera. «Mire, don Marcos, le presento a Jerry. Él le va a traer sus alimentos».
Don Marcos volteó a ver al joven mesero con indiferencia y no dijo nada. «Uy, se ve que es malhumorado». «No, ya no me gusta», dijo doña Victoria, una mujer que rondaba también los 80 años, quien lucía pulcra y bien maquillada. «Ya aguanté muchos años a mi marido y no pienso aguantar a otro cascarrabias. Olvida lo que te dije, Mago». «Pues yo sí le daría una oportunidad», le dijo coqueta doña Mago, una mujer que apenas iba a cumplir 79 años y quien, doblando ligeramente las falanges de su mano derecha, le lanzó un saludo a don Marcos, quien le devolvió el gesto, acción que puso celosa a Victoria, y quien, sin decir nada, se limitó a meter una cuchara en su sopa de zanahoria para, después de metérsela a la boca, comenzar a hablar de sus nietos. Después de un mes, don Marco pudo dejar la silla de ruedas. Su fémur había soldado con éxito, según las palabras del doctor Abelardo. Es importante, don Marcos, que además de los ejercicios de rehabilitación, dé pequeños paseos por el jardín, claro, acompañado, para que sus músculos se fortalezcan. Y en uno de esos paseos, acompañado de Lupita, quien al cabo de un mes había entablado una cordial relación con don Marcos, ésta lo incitaba a que participara en las actividades que ofrecía a la casa de retiro. «El doctor me dijo que ya puede integrarse a las clases de tai chi, don Marcos». Don Marcos emitió un sonido gutural e ininteligible. «Yo le aseguro que le van a gustar», insistió Lupita. «Actividades para viejos», dijo don Marcos molesto, a lo que Lupita intentó cambiar la conversación hacia otro tema, pues era consciente lo difícil que es, sobre todo para ciertos hombres acostumbrados a ser líderes, el considerarse viejos y aceptar que, sin darse cuenta, han ido perdiendo independencia en varias actividades de su vida. También puede integrarse a las jugadas de ajedrez o de dominó. En el rostro de don Marcos, por un instante, se le dibujó una sonrisa, la cual se difuminó rápidamente. Le gustaba el dominó, pero le dolía que todos sus amigos de jugada ya habían muerto. Y antes de que Lupita pudiera aconsejarle otra actividad, llegó otra enfermera para avisar que don Marcos tenía una visita. Era su hija Ana María, quien vivía en Querétaro, pero procuraba visitar a su padre una vez al mes. «Papá, me dice María Inés que ya no te quiere visitar porque eres grosero con ella», le dijo Ana María, sentada en una banca del jardín a un lado de su padre. «Pretextos», le dijo don Marcos. «¿Y cómo te sientes aquí, papá? Es muy bonita esta residencia. ¿Ya tienes amigos?» «No me interesa tener amigos». «Papá, debes de cambiar tu actitud». Don Marcos no le contestó y se quedó mirando al frente para de repente quejarse con su hija. «Lorenzo no me visita y solo me queda vivo mi amigo Miguel y su familia no lo trae a verme y a mí no me dejan conducir y tu hermana pidió que solo me dejaran salir acompañado de alguien y ella dice que no tiene tiempo para llevarme a ver a Miguel». «Papá», dijo Ana María tratando de ocultar la tristeza que le provocaban las palabras de su padre, «Lorenzo está muy ocupado atendiendo la fábrica, pero le voy a decir que se dé un tiempo para verte. Y yo te voy a llevar a ver a Miguel. ¿Quieres que vayamos hoy mismo?» «Sí», dijo don Marcos, para a las 3 horas volver cabizbajo a la casa de retiro con su hija. «Lo siento mucho, papá», le dijo Ana María tomándolo de la mano. «Con razón no me contestaba mis llamadas», dijo don Marcos. «Vas a ver que se va a poner bien. Y en cuanto lo dejen recibir visitas en el hospital, yo te llevo a verlo, papá». Esa noche, en la hora de la cena, don Marcos le pidió a Lupita que lo sentara en la mesa donde Juan Manuel alegremente comía con otros 2 señores, don Alfredo y don Chema. Y es que la visita a la casa de su amigo, en donde le informaron que Miguel estaba en el hospital en terapia intensiva, lo hizo reflexionar respecto a su situación. Tenía 80 años, así que por muchos años que le quedaran por vivir, quizá 10, 15 o hasta 20, estos realmente eran pocos, y se decidió a vivirlos lo mejor que pudiera, aceptando que era afortunado. Había llegado a los 80 años y, aunque había heredado en vida a sus hijos, aún tenía una casa que le pertenecía y un fideicomiso que le permitía pagar una bonita casa de retiro, en la cual, aunque le costara aceptarlo,
vivía mejor que en la soledad de su gran casa. Y contrario a lo que pensaba, encontró a esos viejos como él simpáticos. Don Alfredo era un viudo de 85 años, y aunque ya empezaba a dar signos de demencia senil, que hacían que se le olvidaran las cosas, no olvidaba que tenía una novia. Se llama Amparo, tiene 86 años, me agarró polluelo, dijo riendo don Alfredo al grupo de ancianos que planeaban tener sesiones de jugadas de dominó. Por eso no cuenten conmigo para las jugadas de dominó ni los martes ni los jueves por la tarde, que es cuando me llevan a verla a casa de una de sus hijas, que es donde vive Amparito. Don Chema siempre había sido un Casanova. Se casó 4 veces y también 4 veces se divorció. Y tenía 6 hijos y 14 nietos, de los cuales podía presumir que todos lo visitaban. No entiendo cómo tus hijos te visitan. Si fuiste un cabrón, le dijo una vez don Marcos. Les di 4 madres, rió don Chema a carcajadas. Nunca quedé en malos términos con mis exesposas. Y aunque no lo creas, por más que siempre me han gustado mucho las mujeres, jamás desatendí a mis hijos. Y en un descuido, esa señora la que camina con andaderas y tiene el ceño de remilgosa, la tal Victoria, si esa señora cae en mis encantos, con ella sí les ando dando a mis nietos una nueva abuelita. Ya quisieras que doña Victoria se fije en ti, le dijo Juan Manuel. ¿Por qué no? Ahí como me ves, todavía puedo ser cumplidor. Pero tú no le cuentes tu historia, porque Marco se va a espantar, dijo don Chema. Un silencio incómodo se hizo entre el grupo de señores. ¿Por qué me voy a espantar?, preguntó don Marcos, y tras unos segundos de silencio, Juan Manuel suspiró y dijo: «Soy viudo». «Pues yo también soy viudo. ¿Por qué me tendría que espantar por ello?», preguntó don Marcos. «Es que ahí como ves a este señor con bigotito bien recortado y siempre muy arregladito», dijo don Chema, «es viudo, pero no porque haya tenido esposa». «¿Cómo?», preguntó dudoso don Marcos. «Me casé el 14 de mayo a los 67 años con el hombre que había sido mi pareja por 28 años», dijo Juan Manuel. A don Marcos, a pesar de que tenía un nieto gay, le costó trabajo asimilar que un hombre de su edad y con la apariencia seria de Juan Manuel fuese homosexual. Siempre creyó que eso de ser maricón, término con el que él se refería a los homosexuales, era una moda de jóvenes, un desvío de la juventud que se propagaba como una epidemia, pues en su vida fueron pocos los homosexuales con los que se topó en su juventud. El amanerado del salón, los travestidos que salían en la revista Alarma, pero tener un amigo homosexual, eso nunca. Así que cuando su hija Ana María le dijo que su nieto era gay, don Marcos no le prestó atención y poco a poco se fue distanciando del nieto, que había sido su favorito cuando éste era un niño. Y quizá eso era lo que haría con Juan Manuel, alejarse. Pero el dominó se jugaba más sabroso cuando se jugaba en parejas, y como ni Chema ni Alfredo y menos Juan Manuel volvieron a mencionar el hecho, quizá porque notaron el extrañamiento en el rostro de don Marcos, este llegó a pensar que quizá había sido una broma del canijo de Chema, por lo que los días y los meses pasaron, hasta que se cumplió un año de la llegada de don Marcos a la casa de retiro, un año en el que don Marcos practicó tai chi, jugaba dominó y lotería, afianzó su amistad con Juan Manuel, don Chema y don Alfredo, pero también se hizo amigo de doña Mago y Victoria, y se integró a las salidas a museos y al teatro. Un año en el que veía los partidos de sus adorados Pumas, en el que cultivó tomates en el jardín y en el que encontró a un verdadero amigo en Juan Manuel, quien lo consoló cuando murió su entrañable amigo Miguel, con quien encontró un oído para hablar de cómo se sentía abandonado principalmente por su hijo Lorenzo, quien dirigía la fábrica de cajas de cartón que él fundó y la cual él les heredó a sus hijos, con el que hablaba de sus gustos musicales, Manolo Muñoz, Angélica María, con el que también hablaba de fútbol, de su equipo adorado, los Pumas, aunque Juan Manuel le iba al Necaxa, hasta que en una ocasión en la que los dos ancianos, al anochecer, sentados en una banca del jardín en la que Juan Manuel le dijo: «Mira qué hermosa la luna llena». Don Marcos dirigió su vista al cielo negro para topar su mirada con una luna llena que le pareció más hermosa que nunca. «Siempre me ha gustado admirar la luna llena», dijo Juan Manuel, por lo que don Marcos lo volteó a ver y al ver su perfil bajo la luz de la luna,
y los ojos de aquel anciano que tiernamente miraban aquel astro plateado. Don Marcos, asustado, se levantó lo más rápido que pudo, le dijo adiós y caminando bastón en mano se fue a encerrar a su cuarto. Fue mi imaginación, pensó viendo el techo de su cuarto y trató de dormir, pero no pudo. Al día siguiente y al siguiente y al siguiente evitó a Juan Manuel y no se presentó a la jugada de dominó, ni a las clases de tai chi, ni a la jugada de lotería, actividades todas en las que también participaba Juan Manuel, por lo que éste fue a tocarle a la puerta de su cuarto. «¿Qué tienes, Marcos? ¿Estás enfermo?», le preguntó cuando don Marcos le abrió la puerta. «Nada, vete, que quiero descansar», le contestó un don Marcos malhumorado, por lo que Juan Manuel se retiró pensando que quizá su amigo había tenido una diferencia con su hija María Inés y que se le iba a pasar. Pero pasó una semana más en la que don Marcos no le dirigió la palabra, lo que entristeció a Juan Manuel, quien había creído encontrar en don Marcos a un buen amigo, y sin darse cuenta dejó de comer hasta que cayó enfermo. «No he visto a Juan Manuel en todo el día», le dijo don Marcos a Lupita. «¿Vino un familiar por él?». «No». «No vaya a decir nada, don Marcos». «Pero se lo llevaron al hospital, pues se puso muy débil», le contestó Lupita. Don Marcos se sintió muy triste y fue a donde estaban Alfredo y Chema. «A Juan Manuel se lo llevaron al hospital», les dijo. «¿Por qué?», le preguntaron alarmados Alfredo y Chema, quienes temían las visitas al hospital de sus amigos por la posible consecuencia que a su edad una estancia en el hospital podía tener. «Va a estar bien, mañana lo traen. Solo se puso débil. No se alarmen, por favor», dijo Lupita haciéndole una mueca a don Marcos, con la que le dijo chismoso. «Llévame a verlo», le pidió don Marcos a Lupita en un rincón del salón, fuera del alcance de los oídos de Chema y Alfredo, pensando que si el hospital tenía restricciones de visita, sería más fácil que lo dejaran entrar a verlo a él solo a que si también fuesen Chema y Alfredo. El cuarto de hospital en donde reposaba sobre una cama Juan Manuel se sentía vacío. Juan Manuel realmente estaba solo. Muchos de sus amigos habían muerto. No tuvo hijos y su hermano, al igual que sus padres, por mucho tiempo le dio la espalda cuando se enteraron que era gay, por lo que no hizo ningún lazo con sus sobrinos. Así que cuando don Marcos llegó cargando un ramo de gerberas blancas, sin querer, un par de lágrimas corrieron silenciosamente por los ojos de Juan Manuel. Don Marcos y Lupita platicaron alegremente con Juan Manuel una larga hora. A don Marcos y a don Juan Manuel se les veía radiantes, y cuando Lupita se levantó del sillón de visitas para ir al baño, don Marcos, colocándose a un lado de la cama de Juan Manuel, le dijo: «Te he extrañado mucho». «¿Y por qué me dejaste hablar?», le preguntó Juan Manuel. Don Marcos por un instante se quedó en silencio, y tomándole la arrugada mano de Juan Manuel le dijo: «No sé, pero no lo volveré a hacer». Una sonrisa se dibujó en el rostro de Juan Manuel, y Lupita, al volver al cuarto y descubrir a ese par de señores mirándose tiernamente, sintió que el corazón se le estremecía. 2 meses más pasaron en los que, a los ojos de todos, Juan Manuel y don Marcos eran los mejores amigos, a quienes al anochecer les gustaba platicar sentados en una banca del jardín, sin alcanzar a ver el imperceptible roce que sus arrugadas manos hacían una contra del costado de la otra. Qué feliz se le veía a don Marcos. Ya ni siquiera le molestaban las visitas de su hija María Inés, hasta que una mañana una tristeza invadió al asilo. Una tristeza que no era ninguna novedad, pues de vez en vez frecuentemente sucedía, pero aún así no dejaba de doler, y era que una mañana don Alfredo, el novio de Amparito, no despertó más. Juan Manuel, Chema y Marcos fueron al funeral a despedir a su amigo, y esa noche, al regresar, los nudillos de Marcos tocaron la puerta de Juan Manuel, y cuando éste la abrió y se topó con Marcos, éste le dijo: «Cásate conmigo». Juan Manuel miró contrariado a Marcos, pero aún así, por sus ojos salía amor. «Cuando era joven», dijo Marcos, «sentía atracción por ciertos muchachos, la cual siempre he negado y visto como solo imaginaciones mías, porque también siempre me han gustado las mujeres.
Y continuó con una mezcla de nerviosismo y ansiedad en su voz. Pero no quiero que el día de mañana mis ojos no se abran, mi cuerpo amanezca helado y mis labios incapaces de moverse nunca más. Jamás te hayan dicho que estoy enamorado de ti y que quiero casarme contigo y dormir contigo las noches que me resten de vida. Es curioso cómo la cercanía de la muerte puede derribar en el ser humano tabúes. Hubo en la casa de retiro quien se escandalizó, pero la mayoría de residentes aplaudieron ese amor, que también compartió cama. Una cama que con palabras Juan Manuel se explicaba el deseo que había en ella. De joven me gustaban los jóvenes y uno que otro maduro. Y hoy quizá porque al mirarme al espejo, al ver mi piel convertida casi en un papel arrugado y brilloso, color avellana, la cual cae flácidamente, he encontrado placer en tocar una piel igual a la mía, lo cual agradezco porque me hace inmensamente feliz. Y el día de la boda amaneció muy temprano para muchos de los residentes de la casa de retiro, entre los que se encontraban doña Victoria y Mago, quienes en el comedor hablaban en susurros para que no las escucharan los demás. A mi edad, Victoria, yo estoy cansada de hacer juicios. Estoy para disfrutar la vida y yo voy a disfrutar la boda de mis amigos. ¿Pero no me dijiste que te gustaba don Marcos?, le preguntó Victoria con un semblante serio. Pues sí, cuando recién llegó, y eso fue hace ya un par de años atrás. Además, ¿qué quieres que haga? ¿Que llore como un adolescente? Además, don Chema va a ir a la boda y él me pidió que lo acompañara, ya que tú nunca le has hecho caso. Mago, ¿por qué esa mirada?, preguntó Victoria asustada. Tú sabes el porqué de esa mirada, le respondió divertida doña Mago. Jesús, dijo alarmada Victoria. Y todo el ejército celestial, si tú gustas, dijo riendo Mago. Volver a tener sexo a mi edad es maravilloso. Lo que hagas no es sexo, dijo Victoria. Lo es, así sea solo frotar nuestros cuerpos, lo es, le rebatió doña Mago. Lo repruebo, dijo Victoria. Pues reprueba lo que quieras y ya me voy, que se me hace tarde, dijo Mago. ¿Cuál tarde? Son las 8 de la mañana, la boda es a la 1, ¿no?, dijo Victoria. Sí, pero mi hija me va a llevar al salón de belleza. Iré radiante. Al cabo, en esa boda no hay ninguna novia a la que la etiqueta social me diga que no tengo que opacar. Si cambias de opinión, Victoria, nos vemos allá. Chaucito, como dice mi nieta, dijo Mago. Chaucito, le dijo Victoria mirando por el ventanal de su cuarto como su amiga cruzó el jardín a paso lento, apoyada en su bastón, pero con una cadencia en su caminar que denotaba felicidad. Tantos funerales a los que he ido últimamente. ¿Cómo Victoria se puede perder esta boda?, pensó doña Mago frente al espejo del salón de belleza. A unas horas antes de ver emocionada a sus amigos, un par de enamorados ancianos, casarse en una boda en un bonito jardín de la Ciudad de México, en donde María Inés, quien se opuso fervientemente y amenazó con no ir, estaba ahí, muy sonriente en primera fila, mirando a la jueza que casaba a su padre con Juan Manuel, después de que un mes antes su hermana, Ana María, le dijera: la casa es todavía de mi papá, así que si no vas a la boda, y de buena manera, María Inés, es mejor que tu hija Yoya vaya mudando el spa que instaló en la casa de mi papá, gracias a que le hiciste firmar unos papeles que no leyó. Y te advierto, hermana, si no vas, no solo tu hija se mudará, sino que prepárate para algo más, porque voy a denunciar el fraude que con tu cara de angelito que no soporta los pedos le hiciste a mi papá. ¡Arriba los novios!, gritó emocionado Eduardo, el nieto gay de don Marcos, quien jamás en su vida se imaginó que vería a su abuelo casándose con un hombre. Y su emoción se acrecentó cuando, después de que la jueza dijo: los declaro marido y marido, don Marcos y Juan Manuel se besaron con un beso tan tierno que hizo que ninguno de los presentes pudiera dudar de lo hermoso que es el amor a cualquier edad. Espero y les haya gustado este cuenterete. En verdad, cuentistas, muchas gracias por escuchar. Si quieren saber más de mí, pueden seguirme en Instagram. Estoy como valentingarcia.actor. Y si quieren seguir escuchando más cuentos con temática gay, aquí les dejo una lista de reproducción en la que van a encontrar muchos, pero muchos cuentos con esta temática.
Bueno, cuentistas, nos vemos en el próximo cuenterete. ¡Hasta pronto!